a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda para iniciar esta nueva serie de estudios y vamos a conversar, porque eso es lo que hacemos aquí, realmente de manera un poco casual, pero temas muy importantes y esta vez este tema se llama la tentación. La tentación es algo que todo el mundo vive. Todo el mundo pasa por momentos de tentación, hasta Jesús fue tentado y sabemos que más de 3 veces, conocemos 3 veces en la Biblia, pero al final del libro de las tentaciones, la Biblia dice en Lucas 4 que el diablo se fue por un tiempo, quiere decir que iba a regresar. Entonces, la tentación es un tema donde hay muchas dudas, mucha confusión también. Y quiero empezar con aclarar algo y hacer una pregunta. ¿Dios tienta? Y es ahí donde mucha gente piensa que sí, otros que no. Y todo eso por ciertos versículos o ciertas cosas que son aisladas y que no están en su contexto correcto. Pero vamos a empezar con una cita justamente que provoca un poquito estas preguntas, ¿no? Y eso es Génesis 22:1. Estamos hablando de Abraham que está subiendo al monte Moría, va ahí a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Y cuando Dios lo llama, y dice la Biblia, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y dijo a Abraham, y le dijo eso a Abraham, y respondió a Abraham, heme aquí. Entonces Dios le dice, vamos a probarte, yo quiero que ofreces tu hijo en sacrificio. Dios lo prueba ahí. Entonces la palabra probar es la palabra que tenemos que analizar. Porque en el hebreo, es la palabra nakah. Significa tratar, pero también tentar, analizar, poner a prueba. Entonces tenemos que ver como hay tantos significados diferentes, podríamos pensar, pues ahí dice tentar. Entonces vamos a estudiar un poquito más lo que encontramos en la Biblia y comparar con otros pasajes, ¿verdad? Vemos ahí toda la historia de Isaac, pero vamos a Hebreos. Hebreos 11 nos hace otra referencia a este momento. Dice ahí 11, 17, 19, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces, en el pasaje de Hebreos 11, dice, cuando Abraham fue probado, y ahí es la palabra que se usa, no es fue tentado, sino que fue probado. ¿Probado en qué? En su fe, en su obediencia, ¿no? Dios no lo tentó ahí para a ver si caía en un pecado o una desobediencia. Realmente estaba analizando, tratando con el corazón de Abraham, porque Abraham iba a ser una de las personas más responsables del futuro de la humanidad. De él venía el pueblo judío y la salvación. Entonces, hay una gran lección ahí. Cuando Dios nos prueba, ahí, es porque quiere ver hasta dónde nos puede usar. Y pienso yo, en ese sentido, no es tanto que Dios lo sepa, porque Dios sí lo sabe. Dios sabe si podemos o no podemos. Pero son estas pruebas que Él permite para que nosotros nos demos cuenta de que sí podemos. Sí. Porque la verdad, la duda está en nosotros, no en Dios.
Claro. Y cuando pasamos por una prueba, al inicio siempre decimos, imposible, esto no voy a poder, está dificilísimo, a veces nos desanimamos y estamos luchando. Y Dios sabe que sí podemos. Porque también hay un pasaje en donde dice que Dios nunca nos va a permitir que pasemos por algo que no podemos lograr, ¿no? Entonces, si Dios nos está permitiendo pasar por un momento de prueba, es porque Él sabe que sí podemos, pero la prueba es un tiempo para demostrarnos a nosotros que sí podemos, claro, ¿no? En nuestras dudas, nuestros altos, nuestras bajas y todo, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que hacemos? Oye, sí pude, sí lo logré, tuve la victoria, logré lo que me había propuesto, aunque al principio parecía la montaña del Everest, ¿no? Sí. Pero Dios sabía. Sí. ¿No? Dios te prueba para evaluación, pero como tú dices, Él sabe el nivel hasta dónde podemos realmente ser usados. Pero nosotros, nos enriquecimos cada vez que pasamos una prueba. Subimos el nivel de nuestra evaluación. Entonces, Dios, pues vamos a ver si tienta o no. Mira, la respuesta está en Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Bueno, pues ya más claro que eso. Pues sí. ¿No? Pero hay que entenderlo, ¿verdad? Exacto. Recordamos esta gran regla de interpretación de Biblia, pues la Biblia se interpreta a sí mismo. Entonces tenemos que ir buscando donde se habla del tema y qué es lo que Dios dice. Ahí es muy claro, nadie tiene el derecho de decir que es tentado por parte de Dios, ¿no? La palabra ahí dice, no es tentado de parte de Dios, quiere decir que significa el origen de dónde viene la tentación o no viene la tentación. Dios nunca va a tentar a nadie. Las tentaciones para pecar obviamente no pueden venir de parte de Dios si Dios hizo todo lo que era necesario para acabar con el pecado. Sería sabotear la obra de la cruz. No, al contrario, Dios nos ha liberado del pecado y nos ha dado, realmente vamos a verlo a lo largo de esta serie, muchas opciones para vencer la tentación y vivir fuera del pecado, porque el principio de la tentación es hacernos caer. Así es. ¿No? La definición, ¿no? Yo creo que sería interesante ver la definición de tentación. ¿Qué podemos decir que es una tentación? Es una trampa para caer. Exacto. Y Dios no hace trampas, ni pone trampas. Y menos para caer. Al contrario, Dios siempre está viendo cómo podemos levantarnos, ¿no? Eso. Él nos dio todos los dones que tenemos para cumplir nuestro propósito. Sí. Dios ha mandado ángeles a nuestro favor para cumplir nuestro propósito. Dios nos dejó al Espíritu Santo para cumplir nuestro propósito. Sí. Sería ilógico que nos pusiera una trampa para caer. Obviamente sabemos que la tentación nunca fue parte del plan de Dios, porque Jesús nos dio ahí en el Padre Nuestro la oportunidad de pedirle a Dios que nos libre de la tentación. Obviamente eso quiere decir que nunca fue su plan y que nunca va a permitir realmente, o va a mandar una tentación, sino que al contrario nos protege. Por eso tenemos ángeles, por eso tenemos la palabra, por eso tenemos el Espíritu Santo. Son tantas ayudas que hacen que la verdad no vamos a caer en la tentación y no viene de Él. Eso es muy importante. Bien, yo creo que ya vamos a un corte y regresamos.
Ya estamos de regreso. Seguimos hablando de la tentación. ¿Dios tienta o Dios no tienta? Pues estamos viendo a través de Santiago que Dios no va a tentar absolutamente nadie, ¿verdad? Y de hecho, podemos seguir con Santiago en el principio, en el capítulo 1, pero versículo 2 y 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ah? Aquí la palabra griega como pruebas, ahí, habla de dificultades, algo que rompe con la paz, con la comodidad, con la alegría, momentos donde pues sí es tal vez un poco difícil de vivir, viene una oposición, puede ser hasta una persecución, pero Santiago dice, eso si lo usas para bien, como dice también la palabra, porque todas esas cosas ayudan para bien, para los que aman a Dios. ¿Qué produce? Produce un fruto. Y quiero tal vez hacer una pequeña paréntesis ahí. Un fruto se desarrolla cuando viene su enemigo. Si viene el estrés, si viene la inquietud, vamos a desarrollar la paciencia. No. Si viene la tristeza, vamos a desarrollar el gozo. Entonces, Dios puede permitir ciertas pruebas porque es lo que nos permite desarrollar fortalezas. Claro, de otra manera no tenemos la necesidad de ir en contra de esa corriente de oposición que viene, ¿no? Sí. Si no hay oposición, vamos tal vez cayendo en una zona de comodidad. Sí, ¿no? sí, sí. Y eso lo vemos en todo, ¿no? Cuando hay una emergencia, todos los que están alrededor sí. sacan, yo no sé, la fuerza de dónde, la adrenalina, yo no sé de dónde, sí. pero vencemos cuando hay una emergencia, ¿verdad? Es cuando nos damos cuenta, y hice lo correcto, y pude lograrlo. Lo mismo pasa cuando estamos en las pruebas. Ahora, hay personas que si no conocen el poder que hay dentro de una prueba, en primer lugar que no saben que están en una prueba, y se sienten condenados, se sienten que la vida ya los agarró, los va a matar, ya sí. para qué vivo, en fin, ¿no? Pero estamos hablando de personas o que no conocen a Dios o que no tienen una relación personal con Dios o una madurez espiritual. Yo creo que es importante también recalcar aquí el por qué Dios nos dice no dejen de congregarse, porque es en la congregación en donde nos apoyamos, nos ayudamos a vencer estas pruebas. Primeramente el pastor, ¿verdad? El pastor puede orar contigo, puede darte palabras de ánimo, puede darte palabra profética, puede tomar autoridad junto contigo, y para eso está la iglesia, para poder vencer estas pruebas. Pero una persona que tal vez no está en una iglesia, tal vez una persona que ni siquiera sabe qué es una iglesia, que no conoce de Cristo, pues lo más probable es que sea parte de ese gran porcentaje, ¿verdad?, de personas en las estadísticas de una depresión en todo el mundo. Lo estamos viendo, y más en los tiempos que estamos viviendo ahora, necesitamos. ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Las pruebas ahí están, pero también está la ayuda de Dios, la iglesia, para ayudarnos a salir adelante. Claro. Y prueba y tentación se pueden juntar en un momento dado, porque podemos ser probados en nuestra paciencia y el diablo nos empuja a pecar en la ira, en la falta de fe en este momento, en muchas cosas, ¿no? Y Dios está ahí viendo cómo Él puede, a través de eso, tomar la oportunidad de aumentar tu fe, desarrollar este don, que es un don espiritual, la paciencia, ¿verdad? No es algo emocional. Tenemos que aprender esto. También, pues, nunca vas a saber si amas a la gente si no tienes un enemigo, porque vas a tener que tomar la decisión
de amar hasta este enemigo y es lo que Jesús vino a hacer en la tierra, a amar a sus enemigos, dar su vida por todos ellos y rescatarlos, ¿no? Y eso es un fruto que podemos desarrollar. Cuando estamos en una situación de desierto, porque se conoce como una situación de desierto, es un tiempo de prueba. Entonces Dios va a usar esa situación para bien. Pero el tiempo de desierto es una fragilidad. Claro. ¿No? Es un tiempo donde somos frágiles. Entonces Dios lo quiere usar para bien, pero el enemigo lo va a querer usar para mal. Sí. Porque el enemigo viene a oprimir en los momentos de debilidad. Así es, ¿Sí? así Entonces es una plataforma donde podemos o cedernos a Dios para una victoria o cedernos al enemigo para una derrota. Sí. Todo reto que vamos a tener en nuestra vida es para fortalecernos, no es para debilitarnos. Ese es el deseo de Dios. Así es, por eso es muy prohibido tirar la toalla, porque eso acaba con el crecimiento, acaba con nuevas fuerzas, acaba con el éxito, acaba con todo. Y Dios está viendo cómo Él puede ayudarte a subir de nivel, y por eso permite todas estas cosas, porque cuando van a venir grandes cosas, tendrás una experiencia de éxito. Y sabrás que tú puedes vencer. Porque está muy bien creer la palabra, soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo Jesús. Pero si nunca has experimentado una prueba, una tentación, y la venciste, realmente este versículo todavía se queda en un conocimiento básico, pero no hay revelación. Claro. Entonces Dios quiere que lleguemos a la revelación de que nosotros somos capaces de vencer, de llegar al otro lado, de llegar como los discípulos al otro lado del lago, ¿verdad? Había una prueba ahí enorme, olas grandes, más grandes que la barca. Pensaban que se iban a morir. Pero Jesús, Él estaba dormido porque sabía que cuando Dios te manda una prueba, tú vas a sobrepasar la prueba, la vas a vencer, descansas en Él y la verdad, todo está bien. Bien, pues aquí estamos llegando al final de este primer programa. Entonces vamos a dejarlo así, vamos a seguir en el siguiente hablando de cómo vencer, cómo vivir por encima de la tentación. Y mientras recuerdan, siempre en victoria.